A continuación veremos la segunda parte del reportaje que muestra cómo una de las facciones del Tren de Aragua se instaló en Arica. Revelaremos el operar de los gallegos a través de la trata de personas. Un empresario nocturno chileno ha sido formalizado por presuntamente asociarse a esta organización. Los audios y fotografías que lo habrían delatado y lo que alegan su defensa lo vemos en el informe de Fabián Acevedo y Juan Carlos Pérez. A principios del año 2021, un sujeto apodado como el Flaco lideraría la captación de mujeres venezolanas, las que eran trasladadas hasta Perú. Luego, acompañadas por coyotes o los denominados trocheros, cruzarían ilegalmente la frontera hasta nuestro país. Ya en la ciudad de Arica, eran asentadas en residenciales, según la Fiscalía, solo y con el único fin de ser explotadas sexualmente. Incluso se les cobraba la denominada vacuna. La extorsión a las personas que se dedican a la prostitución, por ejemplo. Ese es uno de los primeros negocios que ellos abarcan, la prostitución y todo lo que está relacionado con ello. Esta noche veremos cómo la temida agrupación Los Gallegos, aquel brazo armado del Tren de Aragua tras introducirse y asentarse en el Cerro Chuño, comenzó sus operaciones y negocios en pleno centro de la ciudad de Arica, donde un conocido empresario nocturno de la zona está imputado por supuestos vínculos con ellos en el negocio de la trata de personas. Audios, fotografías no conocidas hasta ahora públicamente revelarían su relación con los ilícitos. Yo hablé con mi amigo del tren, ya. ¿De quién? ¿Del tren? ¿De quién? ¿Cómo eso no entendí? ¿Del tren? Tampoco se va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy tanto y yo soy del Tren del Agua, ¿no? Él tampoco es adivino para saber eso. Y como yo decía anteriormente, él tampoco podía prohibirle la entrada a las personas. Carabineros Arica, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia policial? Buenas tardes. Está el Tren de Aragua acá en Capitán Ábalos. Por favor, necesitamos que venga urgente. Está puro balazo. Capitán Ábalos. Sí, enteramos. Había aviso de que iba a venir Tren de Aragua. Estamos todos escondiendo de las casas. Este es el dramático audio del llamado de una vecina a la policía, el que revela el momento en que ya la organización, durante el año pasado, parecía firmarse en territorio chileno. Tal como le contamos en una primera parte de este reportaje, con relatos anónimos, esta facción fuertemente armada del Tren de Aragua habría tomado viviendas, también levantado las propias a lo largo y ancho de esta toma, un lugar que debería estar deshabitado. Están con una arma, me dijo que parecen de película, pero así de grande, me dijo, y están amenazando en todas las casas, me dijo, están entrando preguntando si son colombianos, y si son colombianos le dan hasta mañana para que se vayan. Sí, sobre el tren y los gallegos. Pese a los golpes dados por la policía, esta comunidad a la cual ingresamos, acompañados de una de sus dirigentes, denuncia que miembros del clan y sus familias seguirían allí. A los chilenos, en vez de que amenazaban a los venezolanos, a los ecuatorianos, a los colombianos tienen todo amenazado. Si va a vender una casa, tiene que ir a decir, pedirle permiso a ellos, va a vender la casa, si no, tiene que darle la mitad a ellos. Por favor, necesitamos que venga. Estamos todos tratando de pasándonos por las casas. Porque la verdad que están disparando, estamos todos asustados. ¿Usted tuvo que ingresar con casco, con chaleco? Yo creo que está de más. Yo no veo que ellos anden de pasaje por pasaje o casa por casa, amenazando, advirtiendo. Quizás la situación hoy se ha apaciguado en relación a lo que se vivió hace meses. Esta es una verdadera empresa del delito con líderes, financistas, brazos operativos, sicarios y captadoras sexuales, ahora imputados e imputadas. Su sello, que duda cabe, es causar el mayor temor posible. Recordar que nosotros logramos un gran punto de infiltración respecto a esta organización. Por lo tanto, sabíamos que estaban conversando, sabíamos que estaban hablando, sabíamos cuáles eran sus comunicaciones. Además de los terribles secuestros, escabrosos homicidios, el fuerte de los gallegos es la trata de personas. Someter a mujeres colombianas, ecuatorianas y principalmente venezolanas a la explotación sexual. En Perú es donde hay registros, al menos desde el año 2020, de su temida aparición. Habían establecido 13 zonas donde explotaban sexualmente a mujeres
venezolanas en su mayor parte, a las cuales traían desde sus países, desde su país de origen, y una vez que estaban acá las obligaban pues a ejercer la prostitución callejera. Tenían un arsenal de armas, fusiles, granadas de guerra. En Girón Cepita, sector de Callao, cometieron uno de los crímenes más impactantes cuando abrieron fuego a mansalva y mataron a 2 mujeres ecuatorianas por no pagar una multa o cupo extorsivo. Debían entre 100 a 250 soles peruanos, 25 a 60 mil pesos chilenos aproximadamente. Eso solo por ocupar un lugar, a lo que se suma el monto semanal que debían tributar a la organización. Y cualquier persona que se opusiera o sea alguien que esté, digamos, compitiendo en el negocio, es eliminado. ¡Policía! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Fuerza derecha! ¡Apoyo! ¡Ey! ¡Saca de ahí! ¡Saca de ahí! ¡Saca de ahí! ¡Policía! ¡Policía! ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! En un mega operativo, la policía peruana los capturó, incluso a José Ángel Ortega Padrón, alias Armando, el mismo que enviaría dinero a miembros del Tren de Aragua a la cárcel de Tocorón, Venezuela, desde donde el principal líder de la organización, el llamado Niño Guerrero, se escapó y hoy se encuentra prófugo. En Perú dan una recompensa a quien entregue información sobre su paradero. En Chile tienen una alerta de captura. La región de Arica y Parinacota es una región que tiene características, que tiene condiciones distintas y que por supuesto es la puerta de entrada también, no solamente para una ola migratoria que entendíamos que venían hacia nuestro país, sino que en medio de la ola migratoria también la incorporación de distintas personas que venían a delinquir. En territorio nacional, la actividad criminal de los gallegos es prácticamente idéntica. Sus líderes, según apunta la investigación, son Jorge Galavis García, alias Culito, y Joneiker Paredes Faúndez, el Enano. Mucho más abajo del organigrama, entre los más de 40 integrantes, está Mervin Faúndez, alias El Flaco, aquel que estaría dedicado, tal como empezábamos contándole, a traer a mujeres cruzando la frontera por pagos que serían de hasta 3 millones de pesos, lo que incluiría traslado, alimentación y alojamiento. Las mujeres finalmente terminaban trabajando en locales nocturnos o prostíbulos clandestinos, e incluso sus servicios eran ofertados a través de una aplicación. Ese es uno de los primeros negocios que ellos abarcan, la prostitución y todo lo que está relacionado con ello. Y ahí, claro, hay delitos de trata de personas, hay delitos de extorsión respecto a quien ejerce la prostitución y no está vinculado al grupo. Les cobran una cuota semanal, que es lo que ellos denominan vacuna. Y así como operan, digamos, en primer lugar con ese negocio, paralelamente comienzan a operar con todo lo que va relacionado también al crimen en frontera, como es los delitos de tráfico, tráfico de armas también. Suéltale. La incursión de los investigadores es a tal punto que hay policías, agentes encubiertos que logran infiltrarse en las redes de la banda. Sus testimonios son claves en la investigación y fundamentales como elemento probatorio para establecer la estructura del grupo y sus ilícitos. Por eso las identidades de estas fuentes permanecen bajo reserva absoluta. Pero el juez Héctor Barraza, en una escandalosa decisión, las entregó a las defensas de los imputados, cuestión que luego fue revertida. Por primera vez tenemos acceso a estos testimonios, donde nombres completos, direcciones y otros datos personales están absolutamente tachados. Ponga atención a quienes estas víctimas mencionan en sus relatos y cómo parecieran firmar un contrato sin término. El sujeto apodado Flaco, en compañía de 2 sujetos, llegaron hasta el domicilio en donde reunió a todas las muchachas que trabajábamos en el lugar y nos dijo: ellos son los chamos del Tren de Aragua y son quienes se van a encargar de cobrar 50 lucas semanales, porque tenían tomada la ciudad y por nuestra seguridad todos los domingos o lunes debíamos hacer entrega de 50.000 pesos de la llamada vacuna. Otra mujer colombiana que se integra al negocio de los gallegos, buscando una mejor situación económica, cuenta que al llegar a uno de los lugares controlados, ya todo está establecido. Llevo aproximadamente trabajando 4 semanas. Los pagos son de manera semanal, dependiendo la cantidad de clientes que yo atienda. A diario se presenta la persona encargada de abrir y cerrar la puerta, además de administrar todo el lugar respecto a los clientes que ingresan. Las niñas del lugar me explicaron que los valores ya estaban fijados, por lo que me tuve que adecuar a esa regla. También extorsionan a las mujeres de su misma nacionalidad, venezolanas, luciendo las redes que el Tren de Aragua mantiene en ese país.
Sé que algunas niñas trabajan forzadas y obligadas, pero no lo dirán porque tienen miedo de que las maten o de que las piquen, como dicen los gallegos. En más de una ocasión he sido amenazada por estos sujetos, uno de nombre Jogger, el que me dijo que si no pagaba me mataría a mí y a mi familia en Venezuela. En algunas, Jogger ordena que le dejen el dinero en un tacho de basura frente a la casa y así durante toda la noche lo pasan a buscar para no ser detectados. Hola. Ahorita me llamó el flaco. Dijo que le iba a llamar, que iba a hablar con ella, pero yo le dije a ese chamo que yo no tenía nada, que ya no tenía ni para sus hijos ni para nada. En Arica fuimos a este domicilio donde una mujer extranjera, cuya identidad también está protegida, fue secuestrada aparentemente por no pagar lo que el grupo imponía. Pero aseguran que ella se fue a otra región. Es más, tras la divulgación de este caso, asegura que les marcaron la casa. Así de sensibles están las cosas, así de importante es proteger a quienes declaran en contra de los gallegos. Tenemos cierta tranquilidad en torno al uso que se le dio a esa información en el intertanto entre que salió del tribunal hasta que fue devuelto. Para nosotros está primero la situación de cada una de esas personas, más que el resultado en sí de una determinada investigación penal. Así que si es que ellos declaran, va a ser bajo medidas estrictas de seguridad. Y si estimamos que hay cualquier problema, duda o simplemente si no podemos garantizar aquello, vamos a renunciar a sus declaraciones. Dale, escudo. ¡Policía! Verdaderos libros contables de la droga de las mujeres que extorsionaban por plaza e incluso donde hay un ítem de viáticos. La operación de los gallegos en el norte suma cerca de 400 millones de pesos en dinero, solo entre enero y julio del 2022, que se presume era enviado a un cabecilla de la organización en Tacna, Félix Castillo Rondón, conocido como Puro Arnel, quien se encuentra prófugo y con una orden de extradición emanada a Perú. Pero lo que se investiga en Arica y Parinacota no es solo los vínculos entre venezolanos. Hay 6 chilenos imputados, entre ellos el empresario nocturno Álvaro Muñoz. Lo que pasa es que hay 2 chiquillas que quieren trabajar ahí, que quieren trabajar. ¿Pero qué nacionalidad son? Venezolana. He tenido un poco atado con los del tren, No puedo olvidar, tú y yo en la playa, una fiesta en la arena. Aquí vemos al representante legal de los locales nocturnos Ibiza y Hollywood. En la actualidad se encuentra con firma mensual y fue imputado en agosto pasado por asociación ilícita para la trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos y tráfico de migrantes. Tapamos su rostro porque su defensa asegura que fue amenazado. Hollywood era una chopería que él se asoció con otro socio, ¿ya? Y Ibiza lo tiene él solo, que es un local nocturno donde funciona otra disco y que él hace fiestas latinas ahí para los extranjeros, tanto venezolanos. La policía logró reconstruir conversaciones de WhatsApp entre él y quien controla los ingresos a sus locales, diálogos que darían cuenta de su cercanía evidente con miembros de los gallegos. Es más, figuran estas fotografías donde aparece compartiendo animosamente. Adivine con quién: Mervin Fagundes Garrido, alias El Flaco, que según su abogada tendría esta explicación. Lamentablemente, como va mucha gente extranjera, se le vio vinculado con el tema del tren porque después se supo y él no tenía idea de que frecuentaban el local también personas que ahora también están juntos con él en la causa del tren. Sí, ese es el tema de por qué él está en esto hoy en día. Sin embargo, la fiscalía asegura que habría sido Muñoz, quien entró en contacto con Mervin tras conocerlo en Lima, que además los servicios por medio de la explotación sexual eran ofrecidos en sus locales. La PDI le incautó $20.000, los que tendrían como objetivo ser enviados a Castillo Rondón, en Perú. Su abogada dice que ese dinero era para un viaje a Colombia. Oye, bro, dime, todos los locos del tren acá abajo, weón, haciendo atado con la cabra esta. ¿Y qué pasó? ¿Están acá en la puerta, pues? No, si ya me están hablando, déjame hablar a mí. Tuvo que pagar vacuna en su momento por el tema también de seguridad, porque lo estaban extorsionando, lo estaban amenazando. Él también ha sido víctima de esto y por eso él recaudaba, él y recaudaba también para las niñas que trabajaban para él la chopería, ¿ya? No prostituta, porque no eran prostitutas. Y si iba a Tacna él, en compañía de mi otra clienta, de mi representada, era que sabemos que tenemos Tacna al lado y él iba a ver el tema de los equipos, que hay una persona ahí en un local que se llama el Mercadillo Bolognesi, que arregla equipos. Entonces llevaba sus equipos a arreglar porque los arreglaba a menor precio y los dejaba bien.
Pero escuchas telefónicas lo complican y da luces de un posible vínculo con los gallegos. ¿En el quedado más picado? No, pero yo hablé con mi amigo del tren ya. ¿De quién? ¿Del tren? ¿De quién? ¿Cómo eso no entendí? ¿Del tren, po? Ah, ¿ya hablaste? Sí, me dijo que averiguar el nombre nomás que no. Una cercanía que ha mencionado en más de una ocasión con una misma familiar. Yo tengo una amiga que conoce a esos güeyes, a los que tienen el agua y tal, agua. Ya, y yo le pregunté el número y mi amiga no reconoció ni uno del número ese que termina en 42. Yo conozco el que cayó en la cana. ¿Ah? Sí, yo conozco el que cayó en la cana, el jefe de los... Ya. Entonces yo estoy averiguando por el lado de él si son o no son. Estoy viendo la posibilidad quizás de salir por la puerta de al lado, por una salida alternativa, un procedimiento abreviado. Y no quiere decir, y lo dejo bien en claro, que mis representados tengan participación, sino que ya ha sido tan mediático esto, se ha afectado tanto la imagen, que a lo mejor a veces es mejor salir por una puerta de al lado, aceptar un mal acuerdo, que irse a un juicio y esperar 5 o 6 meses, porque son 48 imputados, harta prueba, y estar ahí. Ya yo tengo, una de mis representantes tiene una guaguita de 4 o 5 meses recién y ya están estresados con este tema y sobre todo con el tema mediático que ahí ya las indican poco menos que ella era la organizadora, la que reclutaba a las prostitutas y no es así. El proceso judicial contra todos los imputados sigue su curso. Eso sí, en la preparación de juicio oral se vieron los coletazos de la momentánea entrega de la identidad de los testigos protegidos, por lo que debió suspenderse. Mientras tanto, en la ciudad, una de sus autoridades, una vez más, al igual cuando se anunciaba que bandas como estas estaban penetrando en territorio nacional, pide ser escuchada. En cualquier momento se vuelven a reorganizar, pero además hay una situación muy particular porque da lo mismo la locación del delincuente. Ellos pueden seguir siendo miembros activos de estas organizaciones criminales. En una próxima entrega veremos si en la región han disminuido los homicidios. También la petición urgente de más recursos para enfrentar la situación actual. Allá a la vuelta ahí, 12 balazos le pegaron a una persona. 12 balazos. Entonces nunca es un caso inédito para nosotros. Sí, lo bueno. El zapato. De verdad, llame a mi mamá. No, date vuelta. Crimen organizado, también delincuencia común, que asombra y atemoriza a los habitantes del extremo norte.